Saludos amigos y amigas, trabajadoras y trabajadores de todo el país. Bienvenidos a esta presentación de Panorama Actual. Un vocero oficial de Fenatrazona CNTD, siempre al servicio de los intereses de la clase trabajadora de la República Dominicana. Como siempre, el destacado periodista y amigo Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz para tratarles temas de interés nacional. Por supuesto, siempre velando por los intereses de lo que somos más, la clase trabajadora dominicana. Nino, ¿cómo te sientes? Bien, Edwin, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tuviste por Juan Dolio, fue? Juan Dolio. Sí, sí, en Guayacanes. Guayacanes. En mi playita de Guayacanes. Yo tengo una playita exclusiva mía. Sí, eso me dijiste, sí. Eso es Bonita, mío, bonita playita esa. Sí, sí. Me voy a ir con la familia, disfruto un tiempo maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. Bueno, señores, hoy vamos a conversar con Santos Sánchez. Tema muy interesante sobre el tema del aumento salarial. Santos Sánchez es un dirigente de la CNTD, secretario de organización, y ha estado muy inmerso en las conversaciones tripartistas que se realizan entre trabajadores, empresarios y el gobierno sobre el aumento general de salario. Tú sabes que Santos es, digámoslo así, uno de los caballos de fuerza en NTD. Es como, él es, para mí, él es como una columna en NTD, una gente que más trabaja y tiene, de los más prestigiosos dirigentes que tiene este país, ahora mismo es él. Santo, bienvenido, este programa es tuyo. Gracias. Santos Sánchez, Santos Sánchez. secretario de organización de la CNTD. Sí. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Tú sabes que yo tengo siempre he dicho que Santos es, si no uno de los grandes, de los mejores, hay que ponerlo en la lista de la gente que más trabaja en CNTD. Además, Santos es un ejemplo de superación. Santos se hizo abogado hace unos días. Abogado, ¿verdad, Santos? Abogado De los tribunales de la de la República. Santos, estuviste en el comité de salario en esta semana. Aunque la prensa ya dijo lo que pasó, ¿qué tú entiendes de este asunto? ¿Qué tú crees que va a pasar después de este impasse de cierre, de diálogo y cosas así? Mira, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Como quiera. Vamos arriba, Santos. Sí. Ustedes saben que el tranque principal con el tema salarial es el tema de la reclasificación de las empresas. Como ustedes saben, en la actualidad existen tres umbrales. Es decir, tres umbrales. Ok. Para tomar en cuenta el aumento de salario para el salario mínimo para las empresas no sectorizadas. Es decir, el salario mínimo más alto está en unos 15.400 pesos, que son para aquellas empresas que tienen un capital de 4 millones de pesos en adelante. Y hay un salario de 10.600 pesos, que es para aquellas empresas que tienen un capital de 2 millones hasta 4 millones. Y un salario de 9.000 y tanto para aquellas empresas que no sobrepasan los 2 millones de pesos, que tienen como capital 2 millones de pesos hacia abajo. ¿Cuál es el argumento del sector empleador? Que hay una ley, la ley 187-17, que tiene una clasificación que no es vinculante con el tema salarial. Y te clasifica las empresas en mediana, pequeña y micro. No hay grande. No. No hay grande. No. Oh. No. Una empresa mediana son aquellas empresas que tienen de 51 trabajadores en adelante hasta 150. Una mediana. Una mediana. ¿Y la grande? Y la pequeña empresa, no, vámonos con la micro, ¿verdad? Las microempresas son aquellas que tienen un capital
de 8 millones de pesos, un volumen de venta de 8 millones de De pesos al hasta año, 8 millones. de hasta 8 millones de pesos, y de 0 a 10 trabajadores. La pequeña empresa es la que tiene un capital de 200 millones en adelante. ¿La qué? La pequeña empresa. La pequeña empresa. Sí. 200 millones. Sí. Bueno. Y la mediana Sí. es aquella que tiene un capital de 54 millones de pesos en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros aceptamos la propuesta del sector empresarial? Que entonces el salario más alto, aquellas empresas que tienen un capital de 4 millones de pesos, que pagan los 15.400 pesos, aún con el aumento. Actualmente. Claro. Sí. Entonces, esa empresa en la clasificación pudiera bajar hasta la microempresa. Ya. Y entonces ahí se bajaría los salarios. En definitiva, el problema de la reclasificación es lo que está entorpeciendo en este Claro. momento el tema del aumento de salario. Ese es un Ese aspecto. es el tramo El otro Pero- aspecto principal. anda y ronda por lo siguiente. Los trabajadores aspiran a un 30%. Los empresarios, lo más que están reportando no es más de un 14%. No, un 10. No, los empresarios Que están inclusive está por un 10. debajo. Un 10. Es un 10 y con clasificación. Sí. Y con reclasificación. Y con de empresa. clasificación. Entonces, ¿qué significa la reclasificación? Que una empresa que en un momento, que hoy en día Es grande. es grande, en la reclasificación puede quedar hasta como mediana. En la micro. Pequeña no, o mediana. mediana no, en la No, micro. en la micro, Fácilmente. Entonces, Va a Santo. quedar en la Santo, micro con el salario La- más bajo. Santo. Porque hay un principio del Código de Trabajo que dice que a ti no te pueden bajar el salario. No, Eso claro es que verdad. no. Nunca No pueden te lo bajar. pueden bajar. Pero ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que entren nuevos? Y más con el tema de la tercerización y la subcontratación. Que las empresas van a empezar a subcontratar. Y una empresa pudiera también ella misma crear o subcontratar y crear micro y pequeñas empresas de una misma empresa. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces ahí es que está el tema. Entonces, Ahora, Santo, nosotros Santo. no nos oponemos. Lo que nosotros decimos que es un tema técnico y de fondo, que hay que discutirlo, a ver cuál es la alternativa que vamos Entonces, a buscar, Santo, el- que no afecte el tema de los salarios de los La trabajadores. maniobra entonces del empresario es la siguiente. Hacer o crear la forma de que el salario nunca pase de 10,000 pesos. Bajarlo de la forma. El ¿no? 10% que yo propongo, Sí, digo, exactamente. sí, bajarlo para de ahí. Exactamente. Esa es la propuesta de ellos. Esa es la propuesta de ellos. Entonces, las centrales sindicales plantean que en ese sentido. No, nosotros planteamos que primero el tema de la reclasificación es inaceptable En este escenario. en este No se escenario. toque en ese escenario. En ese Que no es escenario. vinculante. Que no es vinculante. Ok. Y entonces ver el tema de los porcentajes. Te bien lo que salió incluso en la prensa, que Sí, nosotros estaríamos dispuestos a flexibilizar nuestra posición del 30% y de hecho lo hemos flexibilizado, hemos ido bajando hasta un 25%. Santo, ¿y cómo tú juzgas tú con tu experiencia como dirigente sindical y tu capacidad? ¿Cómo tú, y el tiempo además que tú tienes en el método sindical? ¿Qué tú opinas del empresario dominicano? Mira, el empresario dominicano es un empresario que todavía está en la época del siglo pasado, del siglo XIX. ¿Por qué? En primer lugar, porque mira, el tema de los salarios, que cada día ellos quieren precarizar más el salario. El salario es el instrumento fundamental para mejorar las condiciones de vida de la persona, es a Y la través de los calidad de salarios. vida. Claro, es a través de los salarios, de los ingresos de la persona. Y entonces, en vez de mejorar la calidad de vida a través de los salarios, los empresarios lo que quieren es precarizar más el salario. Y con el tema de la libertad sindical, que ustedes saben que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, como lo cataloga la Organización Internacional del Trabajo, ustedes saben que es un derecho que no se respeta. Pero claro, esa violación
y ese irrespeto a esos derechos fundamentales del sector empleador, en muchos casos se hace incluso con la complicidad de lo que tiene que aplicar la ley, porque tenemos la ley ahí. Tenemos los convenios internacionales que somos signatarios del convenio 87, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y el Estado en sí, ni en la administración muchas veces del trabajo, se hace respetar ese derecho, pero también el sistema judicial, que muchas veces dictan sentencias que van en contra de los trabajadores, pero también el tema de los procesos que duran tiempo en los tribunales, y cuando tú vienes a conseguir una sentencia, si la consigues favorable, ya ese derecho se ha diluido. Claro que sí. Hemos tenido casos que hemos recibido sentencias y ya los trabajadores, ya el sindicato no existe. ¿A cuántos porque años? Los trabajadores a 4, 5 años, hasta en 10 años. ¿Qué se puede hacer para que eso mejore? Porque eso ha sido siempre un déficit del asunto de las relaciones laborales. ¿Cómo es posible que yo consiga una sentencia a 5 años cuando yo tengo un problema presente ahora mismo? ¿Qué mecanismo se puede hacer? Por ejemplo, si el nuevo código que se discute se plantea eso como una ley establecida en un artículo del código, ¿qué se puede hacer en el sentido? Para No, que la sea más sentencia ágil? no importa en el tiempo que tú la consigues, se puede ejecutar. Sí. Lo que decimos es que en lo que tú vienes a conseguir una sentencia, ya los trabajadores se han cansado y han incluso hasta negociado sus prestaciones laborales con el tema de la violación a la libertad sindical. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El Código de Trabajo establece que para un trabajador protegido por el fuero sindical, todo desahucio, ¿verdad?, es nulo, o despido o desahucio es nulo. Protegido por el fuero. Tiene protección por el fuero sindical. Muchas veces los empresarios violan ese derecho y le dan sus prestaciones o intenta darle sus prestaciones o cartas de desahucio a los trabajadores se niegan, se inicia un proceso legal y el cansancio muchas veces por la dilación que hay en los tribunales, muchas veces entonces el trabajador no llega hasta el final. Entonces es un problema de justicia, el mecanismo de justicia. Claro. Entonces debe de haber, aunque sí uno de los principios del Código de Trabajo establece la celeridad. ¿Tú me entiendes? Pero eso no se cumple. Muchas veces incluso, fíjate que luego que una sentencia se va al fondo y está pendiente de fallo, establece que cierto tiempo y muchas veces sobrepasa ese tiempo y los jueces mantienen antes de dictar esa sentencia, la mantienen archivado y duran tiempo sin dar esa sentencia. Santo. Entonces es uno de los graves problemas del proceso Movilizaciones, huelgas, paros por salario, no hay planteado. Bueno, vamos a esperar el martes a ver qué va a pasar. Eso fueron una de las cosas que hemos estado hablando en un cuarto intermedio con las centrales, porque vamos a tener que accionar. Solamente la acción de los trabajadores hace que se respeten y se hace que se consigan mejores reivindicaciones laborales y sociales con la movilización. Y eso es una naturaleza no solamente de República Dominicana, sino las grandes conquistas que se han hecho en el mundo laboral ha sido por las grandes movilizaciones de los trabajadores. Si hemos conseguido, por ejemplo, si hoy, y eso fue un punto recurrente de discusión en el centenario de la OIT, que como ustedes saben, sí, la OIT cumplió sus 100 años, ahora la OIT se constituye mediante el Tratado de Versalles del año 1919 y se logra que cita un instrumento, una normativa internacional para los estados, fruto de las grandes movilizaciones y los estallidos sociales que se dieron en aquella época. Y por eso se crea la Organización Internacional del Trabajo, que es una instancia
¿verdad? Una institución del sistema de Naciones Unidas, pero la OIT se crea incluso primero que el sistema de Naciones Unidas. Correcto. Y eso fue fruto de las grandes movilizaciones, las grandes conquistas se han hecho. Fíjate que tú recuerdas que la ley 16-92, que crea el Código de Trabajo del año 1992, también fue fruto de estallidos sociales que se dieron y hubo que llamar a un diálogo nacional, y eso trajo la modificación del nuevo Código de Trabajo. Entonces, en nuestro entendido, entiendo que las centrales sindicales debemos seguir. Ustedes recuerdan la gran manifestación que hicimos el pasado 10 de mayo, que se movilizó. Y antes del 20 también, el 20 de también abril. el 1 de mayo. 20 de abril también hubo uno. Exactamente. Entonces, es con la movilización que los trabajadores van a cambiar. El mundo del trabajo ha estado cambiante. Y fíjate que nos esperan un futuro no favorable para los trabajadores. Y por eso el tema de esta conferencia internacional del trabajo fue un tema central, que fue sobre el futuro del trabajo. ¿Por qué el futuro del trabajo? Porque la mundialización, la globalización, eso trae más precarización, eso trae disminución en los derechos. Yo le hacía, no me recuerdo si era Edwin que le contaba, que estuvimos en Nueva York recientemente y fuimos a un centro comercial y ahí no hay cajera. No hay cajera. Todo electrónicamente en ese centro comercial. Y algunas tienen cajeros en personas físicas, pero tienen un área sin cajero, que tú vas, pasas tú mismo, tú pasas, tú compras. Esa tiene un supervisor. Porque yo fui con un cuñado mío a comprar. Y esa tiene un supervisor por si tú compras bebida alcohólica, que tiene que enseñar tu ID en Estados Unidos. Sí. Pero si no, todo es electrónico, en la máquina. A mí me tocó, la misma máquina te va. No hay cajero. No hay cajero. No importa que tú pagues físicamente o con tarjeta. No hay cajero. A un centro muy reconocido allá en Nueva York. Y ese centro tenía una sola cajera. Pero un asunto grandísimo. Claro. Una tienda grandísima. Y una sola persona de asistencia. Después tú no veías a nadie más. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo con el futuro del trabajo y el desplazamiento de millones de trabajadores y de miles de trabajadores? Más ese desplazamiento. Yo pongo un ejemplo sencillo, lo puse incluso en una de las discusiones de salarios, que yo decía, por ejemplo, aquí hay una empresa cervecera, que tú vas en la carretera y esa empresa tiene un furgón, un camión con 3 furgonetas. ¿Cuántos trabajadores se están eliminando ahí? Se están eliminando por lo menos 4 trabajadores. Sí, por lo menos 4. Porque es un chofer y un cobrador. Más sin embargo, esa empresa tiene mucho más ganancia, más productividad. Pero ese trabajador que está, los que se quedan, tienen el mismo salario. Y ahora esa misma empresa lo que pretenden es precarizar y bajar el salario a través de la clasificación. Pero hay un dato importante. Entonces, nos esperan un futuro que los sindicatos tenemos que empoderarnos de todas esas grandes discusiones que se hicieron en la OIT y los grandes compromisos. Y por eso hay un documento, Nino, que yo te lo entregué. Sí, lo tengo ya, claro. Sobre la declaración del centenario de la OIT, todo lo que dice correcto. Y todo. Porque es que no podemos seguir precarizando el trabajo. Sí. Y eso puede, por eso decía que hay un principio de la Constitución de la OIT. ¿Qué es lo que dice ese principio? Que la pobreza en cualquier parte es un peligro para la paz social. Y aquí ustedes saben, y ahorita ustedes hablaban con una candidata a diputada del tema de la violencia, todo ese tema. Señores, hay una de las causas que va vinculado al tema de la pobreza y al tema de la desigualdad. República Dominicana es uno de los países más desiguales de toda la región. Claro. Entonces esa desigualdad se produce, ¿por qué? Porque las personas no reciben los ingresos que deben de ser, de tener para sostenerse para sus necesidades perentorias. Mira, Santo, la contradicción.
Los empresarios quieren votar, o sea, reducir los empleos, ¿verdad? Esa gente son seres humanos que tienen que vivir. Claro. Entonces quieren que el Estado lo asuma, ¿verdad? Claro. Entonces quieren que el Estado sea cada vez menos empleo. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Así ¿Tú ves cuál es es. el problema? ¿Dónde tú vas a mandar ese ejército Exacto. ¿Dónde lo vas a de mandar? desempleados? ¿Dónde lo Vas a mandar mandas? la pobreza. Claro, claro. Ahora, si tú me desplazas una mano de obra, aumentale a que tú te quedas porque nadie se puede estar opuesto a la tecnología. No, El no, no, mundo no, por su no, naturaleza no, ha ido fíjate, evolucionando y hemos pasado varios procesos. Sí, pero en ¿qué vamos a hacer con claro, esa gente? En consecuencia, cuando eso se produzca o llegue a unos niveles excesivos, vamos a tener una crisis social. Claro, Claro. enorme. Mire, Pero la empresa, desempleados. exactamente. Y como consecuencia, los que no produzcan tienen que vivir. ¿Y qué Entonces, van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? claro. A la desgracia que estamos viviendo. El a la Estado no delincuencia. puede acabar con todo, Así ¿verdad? es. Entonces ese sector empleador no piensa en eso. Está en el siglo XIX. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Agradecer a Santos Sánchez. secretario de organización de la CNTD, un trabajador y luchador por los intereses de la clase trabajadora dominicana, que nos comentó su preocupación en este día. Y esperamos tanto que se resuelva el tema del salario, del aumento del salario, que no sea menos de un 25%. A este país no se le puede salir con menos de un Eso es lo que se 25% espera. en la clase trabajadora. Eso es lo que se espera. Lo que se espera es eso. Eso es lo que nosotros Al- proponemos y eso es lo que esperamos, que sea un 25, pero sin reclasificación también. Panorama Actual.